a dividir en tres segmentos. Un segmento que es el primero que debemos comprender, que es la bioética, para saber o tener, mejor dicho, una base sobre la cual, en segundo lugar, ya hablar de lo que es eutanasia desde el punto de vista teórico prácticamente, aunque vamos a dar algunos detalles prácticos, si queremos llamarlo así. Y en tercer lugar, el punto de vista espírita de la eutanasia. Así que vamos a iniciarlo. Bioética. La bioética es un término que se ha utilizado desde 1927. Sin embargo, este concepto de bioética empezó a tener mucha fuerza a raíz de Van Rensselaer Potter en 1970, un bioquímico que trabajaba cáncer. Es decir, es interesante que no haya sido un médico, sino es un bioquímico que trabajaba en pacientes con cáncer y aspectos de cáncer. La bioética debemos comprenderla como la ética de la vida, ¿sí? O, si ustedes quieren llamarlo de otra manera, ciencia de la vida. Esto significa que la bioética no debe ser exclusiva del ámbito médico, como en un momento dado puede interpretarse o puede considerarse, sino que esto debe considerarse como algo muchísimo más general, algo que tenga relación con todo ser vivo, con quien sufre y tenga dolor. Así que la bioética se relaciona con todo lo que vive, el ecosistema inclusive, pero para efectos de la plática nuestra el día de hoy, vamos a circunscribirnos exclusivamente a aspectos bioéticos médicos. El poder de la biotecnología. ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente lo que están haciendo los científicos, no solo con el poder de la biotecnología, sino que estos expertos realizan en sus laboratorios? ¿Qué tanto hacen? ¿Qué tanto conocimiento tenemos realmente de lo que ellos realizan? ¿Hasta qué punto, usemos esa expresión, es ético? ¿Hasta qué punto realmente es beneficioso para el ser humano? ¿O hasta qué punto, como vamos a ver después, rompen el concepto vital del respeto a la vida y al ser humano y a todos los seres vivos como bioética? Esto, un ejemplo clásico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay protestas porque animales de experimentación, ratas, que es lo que más comúnmente usan, tienen derecho a la vida? ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como seres humanos también aceptamos que este concepto de bioética sea roto en beneficio nuestro? Seguimos. En el aspecto humano, la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de la ciencia de la vida y la salud, a la luz de principios morales. Esto es lo que hace la diferencia. Cualquier científico puede decir que es la conducta humana en el ámbito de la ciencia y la vida y la salud, hasta ahí. Pero lo que hace la diferencia es que nosotros tenemos que incluir como algo indispensable los principios morales. Si no hay principios morales, esto no puede ser llamado bioética. Va a ser interdisciplinaria, por supuesto, como les comentaba al principio. Está entrelazada con muchas disciplinas e incluso intercultural. Esto va a hacer el concepto de que las culturas son diferentes. Y como vamos a ver después, ¿cómo podremos nosotros incidir o llegar a una cultura diferente a imponer lo que para nosotros es verdadero? ¿Hasta qué punto realmente tenemos el derecho a hacerlo y no el de respetar las culturas? Óigase como ejemplo clásico a la invasión, porque no fue conquista, de los españoles a las Américas, que lo que hicieron fue destruir una cultura. Seguimos. La bioética tiene 4 principios básicos. Autonomía. Este es un principio muy importante. Autonomía es mi propia decisión. Yo tengo el derecho de decidir lo que en mí va a suceder. ¿Sí? El libre albedrío, si queremos llamarlo así los espiritistas.
¿Sí? Ahora, ¿cuál es el ejemplo clásico de autonomía? Yo he participado en estudios de investigación, que son estudios a nivel mundial, y lo primero que se hace es el consentimiento informado. Se lee al paciente un medicamento X que está en una fase ya de término de su estudio, donde nosotros le decimos al paciente: este medicamento se ha investigado en laboratorio, ha llevado fases, en una segunda fase a nivel de animales, no ha habido ningún problema, una tercera fase en personas, en seres humanos sanos, donde tampoco ha habido ningún inconveniente, y ahora una fase donde va a ser en pacientes o enfermos, pero es un fármaco que no ha sido aprobado aún. Tenemos todo el historial y los antecedentes que no tienen aparentemente ningún inconveniente, pero eso hay mucha tela que cortar. Sabemos medicamentos que obviamente han salido del mercado después de haber estado en uso. Este consentimiento informado es lo que nos demuestra la autonomía. El otro principio de la bioética es no maleficencia, es decir, nunca debemos dañar. En este punto es muy importante tener claro, y como ya lo habíamos comentado, nos íbamos a circunscribir en este momento aspectos puramente médicos. El concepto es así de sencillo. Un paciente X o Y con problemas, los que ustedes deseen, con un cuadro desde muy leve hasta sumamente grave, y que incluso no pueda externar su opinión respecto a lo que nosotros vamos a realizar en él. Uno de los puntos claves que es parte de bioética y que sería en el punto anterior, autonomía: nunca los médicos podemos hacer nada sin consentimiento expreso del paciente, incluso sacar sangre, algo tan simple como eso. Decirle: desea, le voy a sacar sangre, va a hacer un pinchancito, va a haber una extracción de sangre, no hay inconveniente, no, doctor, proceda, muy bien. Él ya está con su autonomía autorizada. En no maleficencia es que nosotros como médicos tenemos la obligación moral de darle lo mejor al paciente, aunque él no lo sepa o aunque él no pueda tener la capacidad de autorizar, ¿sí? Pero nuestra actitud debe ser siempre dirigida hacia el bien. La siguiente, beneficencia, por supuesto, que todo vaya en beneficio del paciente. Va a llegar un momento en que pudiéramos nosotros imaginar o pensar que un X procedimiento pueda causar algún daño, pero si el resultado va a favorecer mucho más, puede procederse. Yo a veces pongo un ejemplo muy simple, que es una apendicitis. Una apendicitis, hay dolor, hay que operar, se interviene, se extirpa el apéndice, y obviamente el proceso quirúrgico y la recuperación conllevan un proceso de dolor, si queremos hablar así. Pero si no hubiésemos actuado en esa forma, un apéndice que se perfora y que no hacemos nada, perdemos al paciente, ¿sí? Entonces obviamente los beneficios van a ser mayores. Me imagino con Edwin, por ejemplo, en traumatología, si él no hace una intervención en un paciente que tenga una fractura expuesta, sino la deja así, me imagino que el procedimiento, el final va a ser mucho más, va a ser diferente, y obviamente el procedimiento conlleva algún tipo de malestar o daño, entre comillas, pero que el beneficio va a ser mucho mayor. El concepto de justicia, este es un concepto que es un poquito, tiene sus bemoles. ¿Por qué les digo que tiene sus bemoles? Porque se basa en aspectos legales, y en aspectos legales se intenta que todo sea igual para todos, ¿sí? ¿Por qué tiene bemoles? ¿Qué pasa en Guatemala? La justicia dice que la salud es para todos, es gratuita y el Estado debe velar por su salud. Sucede eso. Entonces esto es algo que puede pasar y que debe pasar en condiciones ideales, pero llega un momento
en que se tiene que incluso la justicia ser intermediaria entre no maleficencia y beneficencia. ¿Por qué? Por aspectos puramente locales, por aspectos puramente nuestros. Y hay que ser claros, y eso es lo que a veces no es lo que más conviene o lo que definitivamente no conviene. Ahora bien, abordar los problemas morales derivados de los avances en las ciencias biológicas en general, esto es muy importante. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay aspectos médicos reñidos con la moral? ¿Sí? Muchísimos. Y uno de ellos es lo que vamos a hablar después, que es la eutanasia. Otro de ellos es aborto que la gente, los expertos entre comillas, aceptan, por ejemplo, algo que puede llevarse a un aspecto puramente legal y que puede ser ganado, es alguien que en los primeros 3 meses de vida gestante tenga una enfermedad como rubiola, y sabemos que tienen altísimas posibilidades de sordera o algún otro tipo de malformación congénita. Eso nosotros no lo aceptamos porque es parte de la experiencia o del aprendizaje espiritual que tenemos que tener, pero la ley no lo ve así muchas veces porque solo ve el aspecto puramente material, aquello que suceda cuando hay una violación. ¿Cuántas veces no se ha oído de una violación? No, es que mi hija no puede tener ese hijo, ¿sí? Tiene que abortar. Entonces son aspectos que no son morales, así que tenemos que tener muy claro que el aspecto moral, la moralidad es vital para poder platicar y comprender lo que estamos comentando. La bioética teórica es aquella que solo nos dice en el papel qué es lo que debemos hacer, es lo que estamos haciendo en este momento realmente. La bioética clínica es lo que se debe hacer en una determinada circunstancia. Hay en la mayoría de hospitales un comité de ética, que es aquel comité donde se llevan, uno, trabajos de investigación para ver si son autorizados o no, en base a aspectos puramente éticos, o dos, en casos extremos, condiciones clínicas para tomar decisiones. Pero esos comités, insisto, deben basarse siempre en el aspecto puramente moral. La bioética normativa, que son aspectos legales, son aspectos de normas, son aspectos puramente jurídicos, si queremos llamarlo así, y la bioética cultural. Esto es muy importante. ¿Cómo nosotros conceptuar que tenemos la razón? Para nosotros la tenemos, obviamente, porque es nuestra ética, nuestra moral. Pero cuando hay alguien, una cultura diferente, ¿cómo explicarles que lo que hacen no es ético o moral si para ellos sí lo es? ¿Sí? Si para ellos es el camino hacia el objetivo que tienen que llegar. Entonces para ellos no es algo que no sea moral ni sea ético, para ellos es bien. Un ejemplo clásico es los sacrificios humanos en beneficio de un Dios para un beneficio colectivo, que llueva, por ejemplo. Es diferente sacrificios humanos como aspectos puramente de demostrar un poderío o un mayor nivel militar, económico, qué sé yo, como sucedía en las guerras. Entonces esto tiene también muchos bemoles en el aspecto cultural. Todo esto es algo muy interesante que quien quiera revisarlo, lo escribe la doctora María Dolores Vila Cora Parrachina. Este es el libro La vida humana en la encrucijada, es un libro muy interesante. Entonces, ¿qué es el concepto que nosotros debemos tener? El concepto básico que nosotros debemos tener es esto: la unidad, el amor, la solidaridad, siempre. Estar muy claros en que el concepto básico es el bien, el aspecto ético basado en la moral y en el respeto y la consideración a los seres humanos. Esto es el objetivo primordial de la bioética. Luego de que ya empezamos o ya dimos una pequeña introducción con lo que es la bioética, ya podemos platicar del aspecto de la eutanasia. Y como les decía, esta segunda parte va a ser básicamente teórica, ¿sí? La eutanasia, ¿cómo se define la eutanasia? La eutanasia la definimos como la acción o inacción para evitar sufrimientos a personas próximas a su muerte,
acelerándola ya sea a sabiendas de la persona o sin su aprobación. ¿Qué significa? O yo actúo para que alguien deje de vivir, o dejo de actuar para que ese alguien deje de vivir. Y algo vital, que es lo que más conlleva la recriminación en la eutanasia, puede tener el consentimiento de la persona. Si ella lo pide, depende de cada uno si lo acepta. O la actitud que vamos a ver después debe ser convencer a ese alguien de que la vida es lo más preciado que tenemos. Y no digamos si es sin su aprobación. ¿Qué derecho tiene un familiar, aunque sea padre, hijo, hermano, quien sea, a decidir sobre la vida de alguien más? Ninguno. Ninguno. Ni nosotros mismos tenemos ese derecho, mucho menos alguien. Luego, esta palabra eutanasia deriva del griego bueno y muerte. Una muerte buena. Se ha mencionado que la eutanasia es una actuación humanitaria, piadosa y compasiva para que deje de sufrir, ¿sí? Pero en un momento determinado, ¿qué tanto nosotros podemos decidir si alguien que es nuestra familia va a necesitar dejar de existir esa muerte piadosa y compasiva? Habitualmente, y hay un libro muy bonito que traje de uno de los viajes que hice, que no hay en Guatemala, se llama Eutanasia. Y en ese libro se menciona que es excepcional que un paciente con enfermedad terminal, entiéndase con enfermedad terminal que ya no tiene ninguna posibilidad de sobrevida, a corto plazo incluso, es escasísimo el número de pacientes con enfermedades terminales que quieren morir. La vida es algo que lo tenemos instintivamente. El deseo de luchar y esforzarnos por algo es instintivo. Ya a la hora, como diría la gente, de la verdad, realmente es muy pocas las personas que dicen quiero morir. ¿Cuántos de los que se han intentado suicidar se han convencido de que no lo hagan ya estando en el borde del puente? No tenían ninguna intención, no lo querían hacer. Entonces simplemente necesitaban a alguien que se acercara a ellos y les dijera realmente qué importancia es la vida. Esto se ha basado en que padecen necesariamente una enfermedad terminal o incurable. Para nosotros probablemente es una enfermedad terminal o incurable, pero realmente voy a ponerles un ejemplo que es mi especialidad. Hace 30 años, 40 años, los pacientes con enfermedad renal crónica tenían una enfermedad terminal, incurable y fallecían irremediablemente. Actualmente, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal tienen diálisis, tienen trasplante y vuelven a ser seres humanos normales. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos decir que esa enfermedad terminal o incurable lo vaya a hacer realmente en un futuro? ¿Sí? Es decir, el mensaje que yo quiero dejar en este punto es que hasta que como nosotros en forma individual podamos tener la capacidad de un Dios de decir esto se terminó y ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Ese papel muchas veces lo tomamos y lo hemos tomado, pero esta palabra debe dejar de existir en el diccionario del ser humano. Ahora, debe contarse expresamente con el consentimiento del enfermo, por supuesto. Pero si conmigo llega un enfermo y me dice, mire, fíjese que yo quiero que usted me ayude a morir, o que acelere mi muerte, porque así es, yo le diría, mire, usted puede firmar lo que usted quiera, traer los abogados que usted desee, legalizarlo como usted se le antoje, nunca lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi actitud moral, mi conocimiento me impide que yo participe, y puede oírse un poquito grueso o grosero, que yo participe de un homicidio o un asesinato, porque eso es. Lo que pasa es que hemos tratado de suavizarlo y parecer algo benévolo. La eutanasia, para comprenderla y para poder definirla, hay varios tipos. La eutanasia directa es donde yo, como médico, vengo y administro un fármaco X a un paciente
y este paciente fallece. Yo sabiendo que lo voy a hacer, haciéndolo, esa es una eutanasia directa, yo lo hice. Eutanasia indirecta, yo sé que el paciente puede mejorar tal vez algo con X medicamento, pero está tan mal que pienso que no vale la pena, dejo de hacerlo. ¿Sí? Ese es indirecto. Ahora, esto se parece mucho a la eutanasia de acción, que es lo mismo que directa, y la eutanasia como omisión. Yo dejo de dar lo que considero apropiado para el paciente, justificándolo como que para qué lo voy a hacer si realmente no va a tener ningún beneficio. Abstención terapéutica, en la misma línea. Yo puedo dejar de dar algo a un paciente. Por ejemplo, yo veo a un paciente que va a necesitar ventilación asistida y digo yo, bueno, él tiene un derrame cerebral extenso, ¿sí? O un infarto que tiene apenas un 25% de la función cardíaca o menos, él no va a sobrevivir. Miren muchachos, como decimos en el hospital, ni intentemos ventilar, dejemos. Esa es una eutanasia cuando yo me abstengo de darle una terapéutica que él requiere, ¿sí? O la suspensión de la terapéutica. Cuando llegamos a los hospitales, porque esto es algo que sucede de hecho, y en un paciente que está muy mal, decimos, miren, mejor paremos todo, quitémosle los medicamentos. Si necesita un ventilador, bueno, que lo use, pero no le demos nada más. Suspendemos el tratamiento que él requiere. Por supuesto, sería el colmo que al cometer este tipo de error, la eutanasia, abandonáramos al paciente. El paciente no debe ser abandonado en ningún momento. En hospitales hemos visto cuando alguien decide suspender una terapéutica, decir, miren muchachos, mejor hagamos una cosa, de una vez trasladémoslo a pisos. La justificación, se necesita la cama del intensivo y trasladémoslo a cualquier área de encamamiento, casi como decir, mire, para no decir que lo dejamos abandonado, pero eso hicimos. En los hospitales, pacientes con cirrosis, que es el clásico ejemplo, llegan sangrando, vomitando sangre, pero muy muy mal. Sabemos que la sobrevida va a ser muy limitada. ¿Qué hacemos? No, que no vaya a intensivo, porque ahí va a haber, ahí no tenemos lugar o necesitamos esas camas, mejor que vayamos a pisos. Simplemente estamos diciendo, él no es merecedor de darle el tratamiento que necesita, ¿sí? Pero no tenemos el valor de decirle a la familia, miren, háganme un favor, mejor lléveselo, y no le vamos a hacer nada. Ese valor no se tiene. Luego, la eutanasia indirecta, que era lo que te decía también, consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte. Esto habitualmente es ignorancia del médico, es decir, el médico no sabe lo que está pasando ni lo que puede potencialmente pasar. ¿Cuántos fármacos que nosotros utilizamos que son beneficiosos para el paciente por una reacción secundaria severa puede llegar a fallecer? Sobre todo en pacientes cuyas condiciones generales son tan limitadas que sabemos que su deterioro, o veámoslo de otra manera, su grado de soportar alguna de esas complicaciones no va a ser adecuado. Lo realizamos sin intención de dañar, pero lamentablemente se presenta como efecto secundario la muerte. Esto significa un doble efecto, es decir, nosotros queremos dar un medicamento para ayudar y la sorpresa, o hacemos un procedimiento para ayudar y la sorpresa es que tenemos un efecto doble porque podemos llegar a perder a ese paciente. Hay también algunos conceptos íntimamente relacionados con la eutanasia. Esto es el suicidio asistido. ¿Qué es el suicidio asistido? Es aquel paciente que voluntaria y activamente termina con su vida, pero no es aquel que se va a tirar al puente, sino es aquel que nos dice, mire doctor, tengo un cáncer terminal, yo ya no sobrevivo, estamos hablando que ya mis complicaciones son tan serias que mi sobrevida va a ser de días o semanas, ayúdeme mejor a descansar y que así yo ya no sienta dolor ni que tenga los problemas de inconvenientes que estoy sintiendo. ¿Eso acaso no se parece a cuando alguna mascota nuestra
tiene un cáncer y lo ponemos a dormir? Es decir, ¿hasta qué punto nosotros también, al dar esa facilidad, nos convertimos en responsables de lo mismo? Hechor y consentidor pecan por igual. La cacotanasia. La cacotanasia es otro concepto, que es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. Clásicamente aquellos pacientes que están en coma, ventilados, que tienen un daño cerebral irreversible, no estoy diciendo muerte cerebral, sino un daño cerebral irreversible, y que realmente van a poder pasar años o mucho tiempo en un ventilador sin mayor futuro. Si ustedes recuerdan, incluso en algunos artículos de prensa salen aspectos legales donde el juez determina que a X o Y paciente se le retire del ventilador o se le deje de dar alimentación. ¿Por qué? Porque, entre comillas, para el ser humano, ese señor o esa persona ya no tiene futuro. Pero también, ¿cuántas veces no ha sucedido que leemos en la prensa que alguien después de más de 10, 15 años de estar en coma, reacciona? Entonces, vuelvo a repetir, ¿somos dioses? Si lo somos, hagámoslo. Si no lo somos, trabajemos por lo más importante que tenemos, que es la vida. Ortotanasia consiste en dejar morir a tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios. Esto también es un punto interesante. Yo me recuerdo muy bien cuando estaba fuera de Guatemala, en el primer turno que yo hice de su especialidad, como decimos en el hospital, después de 3 años de medicina interna, uno iba pero muchísimo, todo lo que era necesario hacer. Me recuerdo que había un paciente en muy malas condiciones y la mentalidad que uno llevaba, imagínense qué mentalidad más arcaica y más triste, era: no se murió en mi turno, lo entregué vivo. Como que eso fuera, no sé, fuera competencia, no sé cómo llamarlo. Entonces yo hice lo mismo cuando estaba en este primer turno de mi especialidad. Le puse sondas, todas las que puedan haber, pero lo entregué vivo. ¿Sí? Y me recuerdo que el jefe del departamento me dijo algo que para mí fue muy interesante. Me dijo, después de que entregamos el turno, me dice: mire, doctor, le voy a dar un consejo. Deje morir con dignidad a quien vivió con dignidad. Eso quiere decir que si yo voy a hacer cosas extraordinariamente difíciles o que hagan que ese pobre paciente sufra y que de todos modos va a fallecer, ¿sí?, no debería ser. Aquí puede haber un poquito de contradicción y es lo que quiero aclarar. Yo estoy diciendo que debemos darle al paciente lo que él requiere, ¿sí?, para como sus condiciones clínicas. Pero si un paciente vemos que no porque lo requiera para vivir, sino porque nosotros consideramos que es lo que nosotros debiéramos hacer, detenernos un poquito en el camino y pensar, ¿realmente es lo humano lo que estoy haciendo? Entonces, esto es un punto interesante, porque no estoy induciendo a alguien a que fallezca, ¿sí?, sino estoy evitando darle un suplicio extra para que él pueda llegar a fallecer. Esto es lo que tiene que estar claro. Sí, Víctor. Víctor me está haciendo una pregunta que no se la voy a contestar. No porque le quede la duda, sino lo voy a contestar en unas diapositivas adelante. Él me está preguntando si un paciente me dice: mire, doctor, ya estoy en las últimas, pues, ¿para qué va a hacer todo esto? Mejor déjeme, póngame algo para morir y déjeme tranquilo. Ahorita vamos a contestar eso. Luego, distanasia. Distanasia es posponer el momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial. Es eso de que intubémosle medicamentos, todo lo que necesite. Mire, le late el corazón, mire, tiene presión. Aunque sepamos que él, obviamente, desde el punto de vista médico, ya es alguien no recuperable. Pero es diferente que nosotros tengamos claro que no es recuperable a que nosotros aceleremos la muerte. Esos son dos conceptos diferentes. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra de la eutanasia. A favor de la eutanasia:
limitar el esfuerzo terapéutico. Eso en nuestros medios se ve mucho. Estamos tan pobres y no tenemos nada que mejor no lo usemos. Alguien más necesita esta cama, lo que les decía. Eso es un argumento que no es válido. Respecto a la autonomía del paciente, el paciente dice: por favor, doctor, deme algo para que yo ya muera y deje de sufrir. Tampoco es válido. Nadie tiene derecho a dejar de existir y aportar su vida. Documento de voluntades anticipadas, todavía peor. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo en este momento un documento donde yo solicite que si tengo una enfermedad terminal sin posibilidades de recuperación, faciliten mi muerte? Por eso les decía hace un momento, no importa cuántos abogados o cuántos jueces haya, yo tengo el derecho de decir no. Yo no lo hago. Esto es lo importante. Ahora, la legalización de la eutanasia no significa obligatoriedad absoluta. Hay países donde la eutanasia es permitida en algunas condiciones especiales. ¿Sí? No importa. La ley más importante, lo que realmente debe prevalecer, es la ley moral. Y la ley moral me indica que yo no tengo derecho a quitar la vida a nadie. No importa lo que pase, pero yo tengo obligación de defender la vida hasta el último aliento. Incluso la sociedad moderna basa su ordenamiento jurídico en la protección de los derechos humanos, claro. ¿Y acaso no es un derecho humano la vida? Pero anteponen el no sufrir. Entonces, realmente, ¿qué es más importante? ¿El no sufrir o la vida? Y como vamos a ver en unos momentos, muchos de estos ordenamientos están basados en aspectos puramente materiales. El ser humano no conoce la espiritualidad, no conoce el aspecto espiritual y no conoce la vida espiritual. Argumentos en contra: inviolabilidad de la vida humana, un derecho absoluto, la vida. La defensa de su dignidad independiente de las condiciones de vida o la voluntad del individuo implicado. Usted tiene un cáncer terminal, tiene metástasis, como decimos, a donde usted quiera, tiene dolor, muy bien, voy a darle un medicamento para aliviar el dolor, pero no puedo quitar su vida. Eso es lo que está en los argumentos en contra. Y hay una asociación médica mundial que considera aspectos, la eutanasia la considera contraria a la ética, recomendando cuidados paliativos. ¿Qué son cuidados paliativos? Son aquellos cuidados generales que se le da a un paciente, pero que no se está tratando específicamente la enfermedad que provocó el problema del paciente, porque no hay manera de aliviarlo. Entonces, cuando alguien no puede ser curado, al menos debemos darle lo mínimo para que esté cómodo. Debemos ayudarlo para que esté en mejores condiciones y que de esa manera podamos ser morales y cumplir con la ética. Así que la eutanasia nos dice que debemos respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Es contrario a lo que dice la eutanasia, porque algún paciente dirá: mire, doctor, yo no quiero dejar la vida, yo quiero seguir adelante y que las condiciones se den como deben darse. Respetémoslo, apoyémoslo, ayudémoslo, porque realmente ese es el objetivo indispensable. Así que nosotros como médicos tenemos la obligación de esforzarnos, la palabra luchar no me gusta porque se nota violenta, sino de esforzarnos lo más que podamos para el beneficio del paciente, independiente de lo que pueda pensar el mismo paciente, la familia o los colegas. Nuestra actitud debe ser una actitud ética, moral, y debe ser una actitud que nosotros tengamos claro que estamos defendiendo lo más importante de la vida, de Dios, que es el regalo que se llama vida. Ahora sí, vamos a ver la visión espírita de la eutanasia. Si nosotros alguna vez en la escuela, he comentado, sobre todo cuando ha habido programas de radio, si todos tuviéramos los conceptos
espirituales que nosotros tenemos, este mundo sería totalmente diferente. Porque nuestra forma de pensar cambiaría radicalmente. Primero tenemos que tener claro que no hay dignidad de vida y por eso tenemos que interferir. No podemos interferir y cortar una vida porque a nuestro criterio no sea digna. ¿Qué es dignidad? ¿O qué necesitamos saber que ese alguien, por qué requiere seguir en esa agonía? Liberar el sufrimiento para que tenga un final digno. Esos son los argumentos que habitualmente se dicen. Realmente es valedero, pero hay algo muy importante. También se dice que es por el bien del paciente. Y algo, ¿dónde está el trabajo de la sociedad? ¿Dónde está el trabajo de la sociedad de decir el respeto a la vida? La ética, la moral. ¿Cómo es posible que la sociedad actual, y en muchos países así suceda, siga apoyando la eutanasia? Esta sociedad es la que debe velar por el regalo más grande de Dios, que es la vida. Es cierto que hay libertad, pero la libertad también significa responsabilidad. Y la responsabilidad más importante, y que no me canso de repetirla, es el respeto a la vida. Esa es la responsabilidad mayor que tenemos. Esto lo escuché en una ocasión, el respeto al continuo de la vida, de una amiga común que tenemos muchos de nosotros, Marlene Nobre Severino, en una de sus pláticas, que la dio en Cuba, cuando habló sobre aborto y eutanasia. Y ella hizo un concepto muy interesante que a mí me gustó, que era el respeto al continuo de la vida. Este continuo de la vida es desde el momento que hay concepción, desde que el óvulo es fecundado, hasta el momento que de manera natural dejamos de existir materialmente hablando. Ese es el continuo de la vida. Ese respeto al continuo de la vida debe ser absoluto. La vida, debemos tener claro que es un bien otorgado por Dios. Ningún ser humano lo otorgó. Alguna vez me preguntan de qué pienso de las maravillas tecnológicas que el ser humano ha hecho. Ningún problema, le digo. Yo me voy a maravillar el día que el ser humano pueda dar vida. No copiarla, eso es otra cosa. La clonación es copiar una vida que estaba hecha. Pero el día que el ser humano dé vida, ese día sí nos va a maravillar. Pero mientras tanto no. Mientras tanto tenemos claro que el único que da la vida es Dios. Así es. Don Germán nos dice en este momento que una persona que él conocía con SIDA en un hospital, obviamente ya con SIDA, con una enfermedad terminal de SIDA, fue abandonado o incluso pudieron haber acelerado su muerte. Imagínense cómo es de interesante lo que don Germán me dice en este momento. Hasta hace pocos años el que padecía SIDA estaba condenado a morir, pues, y ya como quien dice, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo ha cambiado que actualmente el paciente con SIDA tiene que tomar medicamentos toda la vida? Por supuesto, pero va a ser igual que un diabético, un hipertenso. Va a ser controlado y puede tener una expectativa de vida igual que cualquier otro ser humano. ¿Se dan cuenta cómo cambian los conceptos? Entonces, lo que para nosotros ayer era cierto, que alguien ya no tenía posibilidades de vida, hoy ya no lo es. Entonces, eso es
parte de esta plática el cambiar nuestros prejuicios o nuestros preconceptos por algo que ya no existiera. Luego, el alma es de origen divino. Tenemos en un momento dado dos conceptos claros, vida y alma, sobre los cuales nosotros no podemos incidir, porque sale de nuestras manos. El respeto a la vida, vital. No importa que los pacientes sean terminales, estén en coma, lo que ustedes quieran. No sabemos qué necesidades tiene ese espíritu para continuar en esas condiciones. No tenemos derecho a interferir. En ese libro que comento, que se llama Eutanasia, se menciona claramente, porque esta persona lo desconectaron de máquinas en eutanasia, y todo lo que espiritualmente sufrió y tuvo que pasar por haber terminado anticipadamente su vida. Eso es algo que es una responsabilidad enorme que no debemos tomar. Entonces nosotros como médicos debemos seguir con lo que Hipócrates dijo ya hace más de 1000 años, 2000 años realmente, y decía salvar la vida y respetarla, pero si no podemos, aliviar el dolor. Nunca dijo terminar la vida. Desde esa época Hipócrates decía que nosotros debemos respetar el regalo más grande de Dios, que es la vida. Ahora bien, si nosotros en la eutanasia causamos deliberadamente la muerte, somos homicidas, somos asesinos. ¿Bien? Pónganle el nombre que quieran, no importa, pero sabemos claramente lo que somos. Y eso en el mundo espiritual no va a tener otro nombre más que homicidio. Ese alguien a quien nosotros asesinamos anticipadamente va a ser un enemigo espiritual, porque no lo dejamos que continuara vivo para poder expiar algunos puntos o algunas cargas que todavía tenía. Lo que les decía de la repercusión espiritual, y algo muy importante: la muerte debe ser natural. No tenemos, insisto, ningún derecho a interferirla, y no tenemos derecho a la eutanasia. Ahora, aquí es lo que dice Víctor, y que le decía también que no le contestaba. En una enfermedad muy larga, la larga enfermedad, y esto también lo tomé de Marlene, la larga enfermedad es bendición desconocida entre los hombres. ¿Por qué tengo una enfermedad tan larga, tan difícil, tan dura? Pero eso es una bendición que nosotros normalmente no conocemos, pero es preparatoria del alma hacia la gran liberación, entendiendo como gran liberación la muerte. Entonces nosotros estamos preparando nuestra alma a través de todas esas circunstancias para poder llegar a esa liberación mucho más en paz. Así que todos estos detalles que nosotros no conocemos, y por supuesto esa agonía prolongada es bien para el alma, porque la gente habitualmente dice: es que fulanito ya no siente nada, mire, está inconsciente. Por supuesto, la materia, pero el espíritu todavía está en el proceso de reparación. ¿Sí? Por eso es que es tan importante los conocimientos espirituales. Necesitamos sabiduría y amor en el corazón. Si nosotros no tenemos la sabiduría del respeto a la vida y el amor en nuestro corazón, no somos responsables aún. Eso quiere decir que podemos tomar cualquier actitud irresponsable, y aduciendo que como somos profesionales, como somos científicos, lo que ustedes quieran, como alguien diría, presentación de comités de hombres notables. No, si no hay moral, sabiduría y amor, no podemos llamarnos responsables. Esto es lo que es indispensable, y media vez seamos responsables, vamos a respetar la vida. La vida es un bien otorgado por Dios, y es un bien indisponible. Nadie puede disponer de la vida de nadie más. Nadie, ni uno mismo puede disponer de su vida. El ser que desencarna, ¿qué pasa? Para las personas que están llegando por primera vez, desencarnar para nosotros es sinónimo de muerte. Eso es lo que así le decimos. El ser que desencarna, nosotros que lo hicimos que desencarnara o que falleciera antes del tiempo, primero no pensamos en su situación tras la muerte, ni siquiera lo tomamos en cuenta, sino lo único que pensamos: ya está descansando en paz, ya dejó de sufrir. Pero ¿qué pasa con esa situación tras la muerte?
Espiritualmente son auténticas condenas el desencarnar anticipadamente. Y nosotros somos responsables de haber inducido esa situación. Anticipar la muerte o abreviar la vida siempre es un mal. No hay ninguna justificación que lo permita. Y esto es algo también interesante. Miren cómo lo expone. La enfermedad es un desafío para el ser humano, demostrando su voluntad de vencer el mal y su gratitud a Dios por la oportunidad de reencarnar, mejorar y evolucionar. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que la vida es una escuela y el maestro dolor nos enseña. ¿Sí? En la lápida de donde están los restos materiales de mi madre, puse un pensamiento que a mí me nació y le dije: madrecita, gracias por permitirme reencarnar y evolucionar. Ella lo autorizó, que yo viniera a este mundo. Ella estuvo de acuerdo con lo que yo le pedí. Ella fue el vehículo por el cual yo entré acá y pude tener las experiencias materiales que me han permitido cada vez ser mejor. El agradecimiento hacia alguien que nos permitió la vida. Eso es importante. En el libro de los espíritus, en la pregunta 953, y mil perdones porque no pude reducirla, porque los que hemos leído el libro de los espíritus sabemos que no tiene ni una palabra más ni una palabra menos, ¿sí? En la pregunta o ítem, como quieran decirlo, yo prefiero pregunta, porque así es una pregunta. En la pregunta 953, donde habla sobre suicidio y ese tema, dice: cuando una persona tiene ante sí una muerte inevitable y terrible, ¿es culpable por abreviar algunos instantes sus sufrimientos con la muerte voluntaria? La respuesta es muy clara. Siempre hay culpabilidad por no esperar el término fijado por Dios. Por otra parte, como pregunta, ¿hay seguridad de que ese término haya llegado a pesar de las apariencias y no puede recibirse en el último momento un socorro inesperado? ¿Somos nosotros los que decidimos que ya no hay posibilidades de que ese ser siga adelante? ¿O será Dios el que decide el momento cuando suceda y que aunque nosotros queramos hacer lo que sea, no vamos a lograr mantener la vida? Porque Dios ya decidió que ese término ha llegado de acuerdo a las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Así que la eutanasia es algo muy importante. Es una falta de resignación y sumisión a la voluntad del Creador. La doctrina espírita nos da, al menos para mí, varios puntos. Uno, esperanza. Otro, resignación. Porque vemos la vida de una diferente manera. En cambio, quienes no la ven así, sino piden la eutanasia, no tienen resignación y no tienen esa sumisión a la voluntad del Creador, que todos debemos tener. Por eso es que las cosas que sucedan debemos aceptarlas resignadamente. Esa resignación significa sumisión a Dios. Y luego la consecuencia. La consecuencia de la eutanasia es una expiación proporcionada a la gravedad de la falta según las circunstancias. Tiene que volver a padecer lo mismo o peor, no sé, dependiendo de las deudas que tenga. Y entonces hay alguna expresión como que dice: ya estoy del otro lado del río, ya ahí veo, ahí está la orilla, ya llego ahí, ya la hice. Y oh sorpresa, alguien me hunde aquí y no logré llegar. Tengo que regresar para terminar ese trecho que no me dejaron llevar. Y aparte de eso, mi responsabilidad, siendo yo el que no dejé que ese alguien llegara a su meta, también es mi responsabilidad. Y yo tengo que purgar, si queremos usar esa expresión, esa responsabilidad, lo haya o no tenido conocimientos de ese punto. Así que, ¿qué es lo que sugiere la doctrina espiritista? Aparentemente es muy simple, pero es maravilloso. En un enfermo terminal que no podemos ofrecerle nada más médicamente, darle el calor humano. Él siente, ese espíritu sabe que están ahí cerca los que aman. Dale el calor espiritual, oración.
para que ese espíritu esté en paz armónicamente mejor, espiritualmente hablando, energéticamente más estable, para poder llegar al momento de la desencarnación en mejores condiciones. Y esto de familia y amigos, por supuesto, los seres que le aman, los seres que le aprecian, los seres que realmente están identificados con él. Eso sí va a ser el bien morir. Eso sí va a hacer que ese ser descanse. Y eso sí va a hacer que ese ser cumpla con la tarea que tiene que hacer. Eso es lo que sugiere la doctrina espiritista: obediencia incondicional a Dios y sus leyes. Ese es nuestro objetivo. Y por fin, para terminar, un rotundo no a la eutanasia. Así es. Muchas gracias.